verdad fueron muy creadores. Como dicen todos, tenemos nuestro propio método, pero de alguna manera tenemos una base fundamental. Bien. Así es. Y en esa parte de pues, los fundamentos que nos has compartido ya, de Juan Amos Comenio principalmente, y cómo es que llega aquí a la Escuela Normal de Chalco ese ideario, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cuáles son los pensadores subsecuentes que en su momento fueron construyendo esta estela cognitiva de tu generación? ¿De qué otros pensadores podríamos hablar? Sí, otro paladín, diría yo, que influyó en nuestra formación docente, sin duda el inglés, John Locke. Él es el primero que establece que el criterio del hombre debe estar sobre el momento que debe conocer, pero se debe conocer fundamentalmente al ser. Este inglés estableció fundamentalmente también, con su psicología empírica, un amplio sentido de la educación para el trabajo. De tal manera que cuando él se pone a practicar sus principios, se da cuenta que la educación puede hacer al ser humano eficiente o deficiente. Lo hace eficiente cuando se siguen los fundamentos que con anterioridad se le van dando al niño. Y también lo hace deficiente porque los que no toman todos los principios de un programa educativo, pues ahí se quedan. También John Locke hace patente, introduce el ejercicio físico. Dice, una persona sana aprende con más facilidad que una que no lo es. De tal manera que ese principio físico tiende a tener un nombre posteriormente, ya en la educación, cuando la pedagogía se hace una ciencia bien formada, en el sentido de que se toma al ejercicio físico como juego. Y el juego en los primeros años de los niños es fundamental. Sí, así es, innegable, innegable. Otro que deja huella en la formación en nosotros es sin duda Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio vuelve los ojos a la naturaleza. La naturaleza es la parte en la que el alumno, de manera espontánea, capta la mayor parte de sus vivencias, capta la mayor parte de lo que tiene que hacerse. Este pensador hace que lo que capta el niño lo tenga que hacer de manera técnica. Así que cuando se vuelven los ojos a la naturaleza, el niño tiene otra posibilidad de avanzar más fuerte. Él, junto con John Locke, le dan a la naturaleza esa forma intrínseca, es decir, que el niño tiene ya adentro y que la educación se lo va a sacar. De tal manera que las cosas que ellos establecen como principio básico de la educación no tiene más que vivir en contacto con la naturaleza y mostrarle al niño la naturaleza. Pero muchos se preguntaron, bueno, si están entre cuatro paredes, ¿qué pasa? Ellos, de manera artística, digamos, hacían unas ilustraciones
o les mostraban las plantas, o les mostraban los animales, para que los alumnos sintieran que la naturaleza estaba en su aula. Así que es muy interesante la situación de este señor Juan Jacobo Rousseau. También. Así es, no sé, Jean-Luc y Rousseau se adelantaron a su tiempo. Esto definitivamente la hicieron tanto de psicólogos como de pedagogos, de tal manera que le dieron las bases fundamentales a los genetistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque se interesaron fundamentalmente en la situación del niño, de sus intereses, aunque no los conocían quizás todavía como los intereses para un desarrollo, ¿verdad? Pero sí tuvieron las bases para que, pues, un genetista como Jean Piaget tuviera ahí unas bases fuertes. Claro, sí, todo es una tendencia. Y en la ciencia, a propósito de esa diferencia con las artes, en la ciencia sí se dan las tendencias y poco a poco, aunque pueda fallar en algo, alguna plataforma de algún científico, algún intelectual, entiéndase pedagogo, psicólogo, de todos modos esa tendencia es irreversible, no así en el arte. En el arte necesariamente deben existir los artistas para la creación. Pero bueno, vamos a regresar a esta parte tan importante, porque si bien estarán de acuerdo conmigo todos nuestros seguidores, los primeros años del ejercicio de los maestros de las primeras generaciones de nuestra Escuela Normal de Chalco, yo estoy seguro que en su necesidad de estar al lado de las comunidades, pues era importante todo este ejercicio teórico, como bien nos los comparte nuestro amigo Hermilo. Sin embargo, ¿cuántos tenían que enfrentar la construcción de escuelas? Literalmente, que era algo que no había en la Escuela Normal de Chalco, que nos enseñaran cómo hacer escuelas. Pero bueno, después de esta reflexión, ¿qué nos comentarías acerca de esas materias o algún concepto propio de algunas de las materias que tú sientes que dio cobijo intelectual fuerte al ideario de ustedes como primera generación precisamente de la Normal de Chalco? Pues algo que no habíamos tocado en un momento dado es la filosofía. Aunque de forma incipiente, tuvimos una preparación filosófica que al profesor le da una forma de pensar. Desgraciadamente la filosofía se ha visto reducida en la actualidad, de tal manera que para mí, modo particular de ver las cosas, es la parte que le falta a los muchachos que egresan hoy de las normales, porque van sin una visión filosófica de lo que va a ser su vida docente. De tal manera que es importante que voltearan los ojos nuevamente a la filosofía, porque si bien es cierto que hay una filosofía muy rebuscada, que algunos de nosotros que la hemos leído decimos que no la entendemos muy bien en la actualidad, sí es bien cierto que hace mucha falta. Tener una forma de pensar es fundamental para los docentes. Un ejemplo, un presidente de la República Mexicana dijo, arriba y adelante. Y esa fue su filosofía durante todo su sexenio. Sí. De tal manera que al desarrollarla, él supo lo que tenía que hacer. Y así otros presidentes han manifestado su forma de pensar y su filosofía, y no se han salido de su cuadro filosófico. Bueno, ¿qué nos pasa a los maestros? No podemos tener un rasgo filosófico que nos distinga. Voy a sacar genios. Pues yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a tener genios. ¿Y qué es lo que hacen en otras partes del mundo? Que van dándole una clasificación a sus alumnos y los van atendiendo gente que dentro de su capacidad va siendo de acuerdo al nivel que los niños requieren.
Sin embargo, nosotros tenemos excelentísimos maestros que a lo mejor no se aprovechan o que los aprovechan en escuelas particulares. También. Otra materia que no se da más ya en estos días es la sociología educativa. Entonces, si estamos inmersos en una sociedad, ¿por qué no llevar sociología educativa? De tal manera que los alumnos que egresan de las normales saben a qué se van a enfrentar. La sociedad del pueblo de Ozumba, por ejemplo, tiene estas características. Y ya no tendría el profesor que llegar a hacer estudios de tipo social a su escuela, aunque son obligatorios, pero ya llegaría con unas bases fundamentales. Sí, yo recuerdo que otros de estos compañeros nos han compartido el que sí, necesariamente dentro de esas inquietudes como ya futuros profesionistas era ¿cómo estudio a la comunidad a donde me van a enviar o posiblemente voy a llegar como profesor? En esa búsqueda de la plaza, porque bueno, pues no era para todos el otorgar una plaza, se fue ganando gradualmente y qué bueno que se fue posicionando también todo este profesorado con la comunidad, ¿no? Ganando la confianza. Y bueno, pues nos has dicho de una de las dos materias muy, muy importantes. ¿Qué nos podrías compartir en la parte de psicología? ¿Qué pensamientos pueden ser los destacables allá en esa primera entrada de profesionistas, formación, perfil de egreso 62-64? Aunque de forma incipiente, recuerdo muy bien cuando nos hablaron de la psicología empirista, en donde solamente le daban importancia fundamental al alumno. Pero ya más adelantito se fijaron en que había que hacerse una pregunta: ¿cómo aprende el ser humano? De tal manera que con esa visión empirista y cómo aprende el ser humano, quiero decir Pestalozzi, quiero decir nuevamente Herbart, señores que en su momento establecieron principios fundamentales en darle la importancia fundamental al alumno. Aunque también habría que haberle dado su importancia al maestro, pero se fijaban más en esas situaciones todavía. Así que no cabe duda que el niño para estos autores significó mucho y sentaron las bases de esa psicología. Claro, vienen los conductistas. Sí, toda una era. Viene el señor Pavlov. ¿Y qué hace ese señor? Bueno, se aplican quizás algunas técnicas. Yo escuchaba a mis compañeros que decían, oye, esa es una educación para animales, aunque fueron experimentos para animales, mas no la educación en sí era para animales. Claro. Porque el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante es algo que sigue existiendo y que sabemos nosotros que probablemente no le llamemos condicionamiento, sino una percepción fundamental del ser humano. Y que ante esa percepción vamos dándole una respuesta.